Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados, gracias por acompañarnos. Es un gran privilegio, un honor estar con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hacemos de inmediato el llamado, como es nuestra costumbre, tener la Biblia en manos, ya que el objeto de estudio de ese espacio es la palabra de Dios. Es así como cada día tenemos el privilegio de permitir que el Espíritu Santo pueda intervenir en los asuntos del ser humano, especialmente en nuestra mente, dándonos entendimiento para ayudarnos a desarrollar la vida espiritual que es posible mediante los consejos que emanan de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Vamos en ese sentido a estudiar en el día de hoy el camino que al hombre le parece derecho. Es el tema que estaremos abordando. Recuerden que esta es la lección número 10, los engaños finales de Satanás, y el pasaje de la Biblia a memorizar muy fácil: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En este instante, grato es saludar al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Y de verdad, pastor, durante todas estas horas de recuperación, nosotros hemos estado orando para que ese proceso sea dirigido todo por el médico divino que es Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Muchas gracias, mi estimado amigo. Hemos sentido las oraciones de suya y de todos aquellos que han elevado una plegaria de intercesión por este servidor. Para los que no saben, estuve recluido por una cirugía, una adenoide, que es una masa en la nariz. Me la extrajeron y estuve de reposo algunos días, pero estamos de regreso por la gracia del Señor. Amén, amén. Les invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Gracias, querido Padre Celestial, porque en todo momento tú estás con nosotros, a nuestro lado, y siempre nos das lo mejor y nos das la oportunidad de poder ver cuán grande eres. Que tu nombre sea glorificado en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para este día: el camino que al hombre le parece derecho. Nosotros podríamos decir y entrar en detalles al pronunciar la siguiente declaración: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final son caminos de muerte o de perdición. El título de hoy, pastor, el título que estaremos analizando hoy, lo hace de manera singular cuando utiliza el camino que al hombre le parece derecho. ¿Qué podríamos nosotros decir en este sentido así de entrada en lo que es el tema para este día? El camino que al hombre le parece derecho. Sabes que después del pecado, el pensamiento del hombre es de continuo hacia el mal, como dice el texto bíblico. Y de hecho no está acorde por lo general con el pensamiento de Dios. Ya el Señor lo dijo: porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. De manera que algunos de nosotros, por decir algunos, pero en realidad todos, todo el ser humano, toda la humanidad, a veces tenemos un pensar que creemos que es lo correcto. Sin embargo, al final nos damos cuenta que simplemente eran caminos de muerte y de perdición. ¿Qué es lo que los adolescentes dicen? Déjame, que yo sé guiar mi vida, yo sé cómo es mi vida. Y al final vienen con el hocico partido, hecho 1000 pedazos, donde los padres llorando para que los ayuden. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es engañoso, ya lo dice la palabra de Dios, mismo libro de Proverbios: engañoso más que todas las cosas es el corazón, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Por eso es que nosotros no debemos llevarnos de nuestros pensamientos, no debemos llevarnos de nuestros ideales, sino de los pensamientos de Dios que están plasmados en su palabra. Porque voy a repetir esta palabra que he dicho muchas veces. Nosotros no podemos ver en una curva, pero Dios sí puede ver. Nosotros no podemos ver si viene un vehículo de allá para acá, pero Dios sí lo ve. Ve la curva como si está derecho. Por eso nuestros pensamientos tienen que rondar, no en lo que nosotros creemos que es lo correcto, sino en un así dice Jehová. Porque es más seguro asentarse sobre lo que Jehová piensa que es seguro, que Él conoce el futuro, sobre lo que yo pienso que no sé más de que el mismo momento en el que estoy viviendo. Pastor, hemos hecho un fuerte énfasis en torno a la elección que el ser humano de leer la palabra de Dios, esa decisión de leer la palabra de Dios, y que la Biblia en el estudio debe ser guiada especialmente por el Espíritu Santo, porque en definitiva, cuando el Espíritu Santo no está presente en la lectura de la palabra de Dios, uno se llena de argumentos, y esos argumentos, en lugar de unificar el criterio que tiene la palabra de Dios, lo que hace es que disocia y empieza a presentar uno un mensaje totalmente diferente a lo que enseña la Biblia. Por eso, el camino que al hombre le parece derecho tiene que ver con asuntos de decisiones. Y aquí Jesús, por ejemplo, hablando en el contexto del tiempo del fin, el mismo Señor pronunció una poderosa advertencia, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Históricamente se han levantado falsos cristos, falsos profetas, que con sus exposiciones han engañado a muchas personas. Pastor, ¿esto es real históricamente? Así es. Nosotros conocemos por inspiración divina que muchos falsos profetas se han levantado. En el antiguo Israel se levantaron falsos profetas. No sé si te acuerdas, pastor, en una ocasión nosotros, por cierto, dimos una lección del profeta engañoso, ¿no? El que fue y cuando Jeroboam, que vino un profeta que le dijo desde Judá y le dijo al altar, profetizó sobre el altar que nacería en la casa de David un rey llamado Josías que quemaría huesos humanos. El rey Jeroboam vio a este profeta, lo invitó a comer y le dijo, no, yo no puedo porque Jehová me dijo que no comiera ni bebiera en este lugar. Y entonces él le dijo, bueno, está bien, pero se fue. Viene un profeta que había sido profeta y le dijo, lo invitó a comer, lo invitó a su casa y le dijo que no podía, y le explicó lo mismo. Entonces él le dijo, yo soy profeta como tú y Jehová me habló y me dijo, ve y dile que vaya contigo, llévalo para que coma y beba. Entonces, si Dios le había dado un mensaje tan importante de la destrucción de la casa de Jeroboam, porque no le podía decir vuelve con este profeta a él, tuvo que mandárselo a decir con otro. Vemos, el profeta estaba mintiendo, el segundo. Es un falso profeta. La Biblia en Mateo 24 nos advierte de que se levantarían falsos profetas en los últimos días. Se levantaron en la toma antes del tiempo de la caída de Jerusalén. Profetas que decían que Jerusalén no iba a caer, de que no iba a haber una hambruna, que el templo no iba a ser tomado, que el templo era santo y que no iba a ser profanado. Ocurrió. Ellos eran falsos profetas. Dios advirtió al pueblo. Y para los últimos días, el mismo Evangelio de Mateo dice que habrá falsos profetas y que también, de hecho, muchos serán engañados, si fuere posible, aún los escogidos. Pero en esa fecha es interesante saber que históricamente, en tiempos contemporáneos, se han levantado muchas personas diciendo que son Cristo. Algunos empiezan a profetizar que el mundo se va a acabar en tal fecha, o a decir cosas que van en contra de lo que el fundamento mismo de la palabra de Dios. Y aquí este pasaje de la Biblia, pastor, nos está diciendo que se levantarán falsos cristos en la actualidad. En la actualidad podemos nosotros identificar a personas que se dicen ser Cristo. Sí, eso ha sucedido históricamente.
personas que se levantan diciendo que son Cristos. Y en diferentes lugares del mundo, pues encontramos también falsos profetas que dicen que tienen las verdades, y cuando usted hace una comparación con lo que ellos viven y lo que enseñan, está disociado. No hay una armonía entre lo que se dice y lo que viven, y cuando una persona habla en esos términos, entonces tenemos que identificarlo conforme a lo que dice Marcos 13:22. Son personas que están haciendo todo lo posible, dirigidas por el poder del diablo, del enemigo, para engañar a aquellos que incluso son llamados los escogidos. Pero ¿quiénes son en ese sentido los escogidos de Dios? Es lógico de que ningún hijo de Dios que se fundamente en su palabra y que tenga al Señor como su aliado será engañado. Sin embargo, los engaños serán tan difíciles que muchos de los escogidos posiblemente llegan casi a ser engañados. Es importante de que el texto está diciendo que si fuere posible, no está diciendo que serán engañados, está diciendo si fuere posible, porque la historia registra que numerosos falsos profetas aparecieron en los años, como decía, de la destrucción de Jerusalén, y que volverán a aparecer en los días finales, pero que sobre todo el falso profeta que está diciendo cosas alrededor de los hijos de Dios, contradiciendo la palabra de Dios, este falso profeta tiene tanto poder que engañaría, si fuere posible, a los escogidos de Dios. Porque cuando usted presta atención a que el sábado no es el día de reposo y se va y lo trabaja, entonces usted puede ser engañado, y es un escogido que fue engañado. Cuando usted, por ejemplo, viola uno de los mandamientos de Dios y va y se coloca en la fila del que dice eso no es nada, la palabra de Dios dice que Dios es amor, y que como amor Él quiere que tú vivas y que no sufras, estás colocando bajo el engaño del enemigo. Pero los fieles de Dios, ese remanente del tiempo del fin, que siempre está pendiente al estudio de la palabra de Dios y que ponen un así dice Jehová, en realidad no serán engañados. No necesitan caer. Así es. Pastor, la historia del reverendo Jim Jones en Guyana, Jonestown, también el de David Koresh y ciertos líderes religiosos que se han levantado con mucho carisma y han engañado a muchas personas. Recientemente salió en los periódicos la historia de una secta religiosa que puso fecha y se puso a ayunar hasta que Cristo Jesús viniera, y allí se encontraron un montón de cadáveres, como también ha sucedido con los casos que acabamos de mencionar con Jim Jones en Jonestown, y también el caso de David Koresh en los Estados Unidos. Gente con carisma que dice son enviados de Dios y la gente le cree. Entonces eso se va a reproducir definitivamente en el tiempo del fin, en lo que estamos viviendo, y la persona que no haya afianzado su creencia en la palabra de Dios y se haya detenido conscientemente a estudiar las Sagradas Escrituras, mirando texto con texto, consultando la palabra de Dios, qué dice tal libro acerca de esto, que es básicamente lo que nosotros hacemos, una exégesis mirando el texto dentro de su contexto, el asunto literario. Y algunos dirán, bueno, pero ustedes están complicando mucho esto. Es que hay grandes verdades en la Biblia que son tan claras que cuando uno va profundizando se da cuenta que tal hombre o que tal institución religiosa no puede poseer la verdad porque contradice abiertamente la palabra de Dios. Es que el enemigo, el diablo, en estos tiempos finales ha confundido la mente de tantas personas, y ahí está la advertencia. En este tiempo es importante consultar lo que dice la Biblia para que podamos asumir una posición clara de lo que enseña la palabra de Dios en torno a los temas que hoy en día contradicen las Sagradas Escrituras. El texto está diciendo, pastor, que esos falsos cristos harían grandes señales. Lo cierto es que los falsos profetas que realizan señales como prueba de su autoridad, la gente considera que hacen prodigios, como ocurre en Mateo 12:38 al 39, en Apocalipsis 13:13 y siguientes.
indican que hay referencias específicas a algunas de las señales importantes realizadas por estos profetas de los últimos tiempos. Sin embargo, estos falsos milagros carecen del poder de Dios. Y los que se sepultan en la palabra de Jehová para ver lo que dice el testigo fiel, se darán cuenta de que todos estos falsos milagros o señales no son más que obras diabólicas, los últimos engaños de Satanás. Las dos palabras señales y prodigios aparecen con frecuencia juntas en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 4, versículo 48, aparecen juntas como señales y prodigios. En Hechos 2:22, en Hechos 4:30, en 2 de Corintios 12:12 y en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Porque como está diciendo, si fuere posible engañarán a los escogidos, lo que indica que estas señales casi lograrían convencer a los escogidos o a los elegidos, como se traduce la palabra ecletos o ecletos, en lugar de escogido, elegido. Entonces dice que si fuere posible engañarían aún a los elegidos. Ahora bien, esos fieles han obedecido el consejo del testigo verdadero que amonesta a los laodicenses, han ungido sus ojos con el colirio y por lo tanto pueden distinguir entre lo falso y lo verdadero. La lógica de la oración, señores, sugiere que es imposible que Satanás engañe a los que aman y sirven a Dios con sinceridad. Y escuchen esto, no es posible que cuando usted ama y sirve a Dios con sinceridad, Satanás lo engañe, porque usted verá a través de la Biblia cuál es lo falso y lo verdadero. Y la oración, la misma oración le ayudará en esas circunstancias. Por eso la obra, pastor, del gran engaño de Satanás realmente está contrarrestada con la palabra de Dios. Un amor genuino por la verdad y la diligencia en obedecer las instrucciones que Dios ha dado en estos últimos días será una protección posible contra los engaños del enemigo, los espíritus seductores y las doctrinas de demonios. Hay que puntualizar que Satanás ha tenido grande éxito históricamente porque son muchos miles de personas que están siendo engañadas por Satanás en torno a lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, pastor, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso, ante una pregunta, ¿y cómo es posible que hay tanta gente en el mundo que creen una cosa? Y quizás ustedes dicen una cosa, y por allí se predica una cosa, y otro dice otra cosa. ¿De qué manera nosotros podemos entender este pasaje cuando dice que engaña al mundo entero, Satanás, y cómo nosotros podemos mantenernos firmes y seguros en este sentido, en estos días finales, para poder saber que estamos haciendo la voluntad de Dios? Bueno, en Amós capítulo 3, versículo 7, la palabra de Dios dice que el Señor no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. En Génesis capítulo 18, versículos 17 y 18, Dios dice: encubriré yo lo que voy a hacer a Abraham, sabiendo que él será una gran nación y que mandará a sus hijos después de sí a que guarden mis mandamientos. Pero en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Dios quiera comunicar una verdad a sus hijos, Él lo hará. Cuando un hijo de Dios espera el consejo del testigo fiel, le vendrá. Dios nunca dejará, ni ha dejado, ni tampoco
dejó en el pasado a sus hijos sin el conocimiento de la verdad. Ahora no es necesario que nos desesperemos y que vayamos detrás del consejo del enemigo, las argucias, los engaños del enemigo, sino que busquemos en el testigo fiel y verdadero el consejo para que podamos en todo momento venir con la orientación divina de lo que es verdad o no lo es. Bien, para aquellos que están sintonizando a esta hora, estamos en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, abordando un tema de mucho interés como es el camino que al hombre le parece derecho. Vamos a cerrar con estos minutos finales en una segunda parte que tiene la guía de estudio. Tiene que ver con la declaración del libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12, Proverbios capítulo 14, versículo 12. Vamos a ver qué poderosa advertencia se presenta en este pasaje de la Biblia para que nosotros estemos atentos en lo que está ocurriendo en el mundo en este tiempo y qué debemos hacer. Pastor, Proverbios capítulo 14, versículo 12, vamos a consultar la palabra de Dios para saber cuál es la advertencia que se está haciendo aquí y nosotros podamos estar apercibidos en estos días finales. Claro, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Conforme a esa declaración, pastor, de Proverbios 14:12, que es lo que es el título de la lección que estamos abordando en esta semana, pues hay que entender que muchas veces el consejo es que la gente siga su propia conciencia para determinar por sí misma lo que está bien o lo que está mal, qué es lo bueno, qué es lo malo, y luego vivir conforme a eso. Es lo que nosotros conocemos como una verdad relativa, lo que tú crees, lo que tú has estudiado y piensas sobre eso, pero las Escrituras enseñan que todos somos pecadores, todos estamos corrompidos, conforme a lo que dice Jeremías 17:9, Romanos 3, del 9 al 18. Por lo tanto, apreciado amigo, querido oyente, confiar en nuestros sentimientos es casi una garantía de que tarde o temprano vamos a torcer la verdad e incluso actuaremos mal. Hubo gente totalmente convencida de la rectitud de su causa, cometió muchas maldades a lo largo de los siglos, es decir, siguió el camino que al hombre le parece derecho, y ahí están los errores. Se ha plasmado históricamente esas decisiones y los grandes errores. Sería muy diferente si en lugar de mantener una posición por nosotros mismos, consultamos la palabra de Dios en términos espirituales. Por eso es que se recomienda, debemos sumergirnos en la palabra de Dios, de su palabra, y al rendirnos al Espíritu Santo vamos a aprender a distinguir la verdad del error, del bien, del mal, lo bueno de lo malo, abandonados a nuestra propia suerte o incluso a nuestros propios sentimientos. Podemos llegar a ser presa fácil de los engaños de Satanás, y de ahí el énfasis que estamos haciendo en confiar en lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y por qué eso? Porque engañoso es el corazón y perverso. ¿Por qué eso? Porque el sentido del ser humano ha sido corrompido por el pecado. El pecado ha deteriorado los sensores del ser humano que tienen que ver con la cordura y el buen juicio. Es tanto así que cada vez que usted ve a un ser humano, una persona, a lo largo de la historia de la humanidad, que es digna de confianza, tarde o temprano mete la pata. ¿Sabe por qué? Porque el único que no falla es Dios. Y el único pensamiento puro, noble, que no es permeado por el enemigo ni por el pecado y el engaño, es el de Dios, porque Él es perfecto y es santo. Pero cuando nosotros nos sumergimos con la ayuda del Espíritu Santo a pensar, a meditar, a depender de la oración y a depender de la búsqueda del Todopoderoso, nos damos cuenta de que sí podemos hacer un análisis atinado, podemos hacer un análisis concienzudo, y las decisiones que salen de ese análisis y de ese pensamiento llega a ser algo realmente derecho, recto,
como debe de ser, como lo presenta la palabra de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Pastor, ¿conoces de algunas personas que creyeron que estaban haciendo lo correcto, lo bueno, sin embargo, al final se dieron cuenta de que estaban equivocados? Le voy a mencionar rápidamente un caso. Vamos a ver. Usted tendrá muchos casos más. El caso de Jacob. Uh-huh. Jacob quería obtener la primogenitura de una manera y obró incluso orientado y dirigido por su madre para que consiguiera la primogenitura, y engañaron. En el transcurso, en el camino, se dio cuenta que no había obrado bien, y entonces tuvo que buscar la dirección divina. El Señor se le apareció y le mostró que las decisiones que humanamente estaba haciendo no estaban correctas, y tuvo que buscar la dirección divina. Así es. Tenemos muchos casos más. Balaam, por ejemplo, que quería ir a maldecir al pueblo, se dio cuenta de que el egoísmo, la avaricia estaba llenando su vida. Salomón, con la elección de tantas mujeres, incluyendo también a su padre David, se vendían el cuento ellos mismos de que el rey tenía que tener muchas mujeres e hijos para preservar una herencia al trono. Sin embargo, su corazón estaba siendo engañado, porque lo que querían era ir tras muchas mujeres que algunas veces las tocaron y no la volvieron a tocar más, condenándolas de por vida a vivir una vida en eterna viudez. Uh-huh. Eso se llama egoísmo, eso se llama avaricia, eso se llama un corazón totalmente dañado por el pecado. Y como dice el texto, hay caminos que al hombre parecen rectos, pero ante Jehová son caminos de muerte y de perdición. Pidamos la dirección del Espíritu Santo para que el Señor nos ayude cada día a que nuestro camino pueda ser derecho, recto, y que nuestros pensamientos puedan ser los pensamientos de Dios. Amén. Pienso, pastor, que esto es una buena manera, una buena forma de cómo concluir estas lecciones, agradeciendo a Dios para que ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento. Las elecciones que hagamos en la vida puedan ser guiadas por su palabra. Señor, en esta hora en que estamos cerrando el estudio, ayúdanos a preferir siempre tus decisiones en nosotros. Danos una mente entendida para que podamos obrar en la dirección que el Espíritu Santo quiere, para favorecer a los demás, para honrarte en esta tierra y para que todo se haga conforme a tu santa y bendita voluntad. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.